Acá, ¿verdad? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Están bien? Bueno, vamos a continuar nuestra clase pasada. ¿Sí? Nos quedamos en EPOC de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Verdad? Dijimos que era la tercera causa de muerte a nivel mundial por problemas pulmonares. O sea, una enfermedad muy frecuente. Un motivo de consulta igual, ¿verdad? Al igual que un motivo de internación frecuente. O sea, debemos estar bien entrenados, capacitados para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Hablamos de las manifestaciones anatomopatológicas, ¿verdad? Clínicas, de los componentes que forman parte del EPOC, que es enfisema y también bronquitis crónica. En retrospección dijimos también que la bronquitis aguda no puede evolucionar a una bronquitis crónica, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, pero que sí una bronquitis crónica se puede sobreinfectar con una bronquitis aguda. Eso es lo que habitualmente acontece o pasa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Si viene frente a usted un paciente, ¿qué edad le ingresarían dentro de EPOC? Muy bien, un paciente de edad avanzada, ¿verdad? Un paciente ya quizá adulto mayor o anciano, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para tener como punto de partida quién tienen enfrente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la anamnesis, ¿qué preguntarían? Muy bien. Primeramente vamos a preguntar, eso tiene unos pasos. Vamos a preguntar la clínica, ¿qué le trae, verdad? Señora, ¿por qué viene? Y bueno, doctor, tengo tos con catarro hace 4 meses, ¿verdad? ¿Qué van a preguntar más? ¿Cómo el catarro? ¿Qué características tiene? La cantidad, si tiene predominio horario, ¿verdad? Si hay fiebre o no, ¿verdad? Porque esto no suele venir con fiebre, ¿verdad? Muy importante, niega fiebre. Eso van a ver seguramente en semiología médica, mejor cómo obtener los datos de anamnesis, ¿verdad? Todo lo que involucra a la enfermedad que le trae al paciente, ¿verdad? Dificultad respiratoria, esa disnea que empeora, que es progresiva en el tiempo, ¿verdad? Hace un año él podía caminar, qué sé yo, 1000 metros, normal, sin dificultad respiratoria. Ahora con 100 metros ya tiene dificultad para respirar. Signos físicos, ¿qué nos orienta hacia signos de lo que yo veo? Tórax en tonel, un tórax ampliado en diámetro anteroposterior y también, digamos, un tórax fibroso, ¿verdad? Un tórax rígido, ¿verdad? Eso se puede comprobar mediante un estudio semiológico que se llama elasticidad pulmonar, en el cual comprimen al tórax y ven qué tanta retroelasticidad tiene. Estos pacientes tienen el tórax pétreo, duro, no se mueven, ¿verdad? Y los datos, bueno, algún otro signo que podríamos encontrar en un EPOC. Muy bien, acropaquia, después. Expiración prolongada, cuidado ahí. Expiración, Pedro, no inspiración prolongada. Eso es característico. Ustedes miran el ciclo respiratorio. La expiración es normal, pero la expiración es mucho más larga de lo habitual, ¿verdad? Normalmente es 1-2 y este va a ser 1-3 o 1-4. El tiempo expiratorio es mucho más largo. Cianosis, ¿verdad? Coloración azulada de los dedos, de los labios, ¿verdad? Y datos de laboratorio. ¿Qué podría ser? Bueno, ustedes sospechan, ya tienen la sospecha y necesitan algo para demostrar eso. Muy bien, hemoglobina elevada o los eritrocitos elevados, los glóbulos rojos, el hematocrito elevado, falsamente, ¿verdad? ¿Por qué creen que va a subir el hematocrito? Por hipoxemia, por mecanismo compensatorio a la hipoxemia, ¿verdad?
Entonces la PO2 constantemente está baja, no se puede saturar correctamente la hemoglobina, entonces lo que hace es la médula producir más vehículos, ¿verdad? Atiendan todos esos detalles para el examen, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Gasometría, vamos a encontrar lo que dice la compañera, hipoxemia, ¿verdad? Una saturación de oxígeno arterial menor a 100, menor a 90, ¿verdad? Ya es significativo. ¿Qué más? Hipercapnia, podría ser también retención de CO2, ¿verdad? Y después nos vamos a la espirometría por último, ¿verdad? Una radiografía de tórax, ya que dieron imágenes, o están dando imágenes, ¿verdad? Ustedes ya dieron ya. Entonces asumo que saben todo lo que hay imágenes. ¿Qué detalles imagenológicos, radiológicos, radiografía de tórax van a encontrar en un EPOC? Muy bien. Aplanamiento diafragmático, horizontalización de las costillas. ¿Qué más? Puede ser también, ¿verdad? Una radiolucidez llamativa, ¿verdad? Es bastante oscuro, ¿verdad? El tórax por retención de aire. Entonces son señales que nos orientan a EPOC. Bueno, anamnesis ya dijimos, tos. ¿Qué tipo de tos es? Cuidado ahí con la tos, porque puede ser seca o húmeda y a su vez puede ser productiva o no, ¿verdad? Entonces esta es una tos siempre, bueno, puede realmente ser, puede tener episodios de sequedad, pero la mayoría de las veces son productivas, expectora el paciente, ¿sí? Expectora. Como dice ahí, producción de esputo, producción de secreción y también disnea que va empeorando. Lo que llama la atención es que empeora, es progresiva. Y más si es con ejercicio, ¿verdad? Bueno, tenemos indicadores clínicos para considerar en el diagnóstico de EPOC, bien particulares, ¿sí? Estos cuadrados, estos cuadros son muy importantes para el examen. Bueno, considerando EPOC, o considera el diagnóstico de EPOC y realiza espirometría, ¿verdad? Tenemos la sospecha y le mandamos al espirómetro. No es que cualquier persona va a ir a un espirómetro, tiene que tener la sospecha clínica, ¿verdad? Bueno, disnea que es progresiva en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que empeora en el tiempo, ¿no? Tiene mayor dificultad respiratoria a medida que pasan los años. ¿Debería ser normal eso? Y no, ¿verdad? ¿Empeora con el ejercicio o con algún esfuerzo? Eso es compartido con insuficiencia cardíaca porque los dos empeoran con el ejercicio, así que no puede confundir esto. Y es persistente, no mejora, no va a un estado basal normal, ¿verdad? Sibilancias recurrentes, ¿sí? Sibilancias recurrentes, constantes. ¿Qué significaba sibilancia? No me acuerdo bien. Broncoespasmo, ¿verdad? Broncoespasmo, obstrucción bronquial, ¿verdad? Obstrucción bronquial es el equivalente a sibilancias desde el punto de vista semiológico, ¿verdad? Tos crónica puede ser intermitente y puede ser improductiva en algunos casos, o sea, no siempre va a estar expectorando. Bueno, infecciones recurrentes, esto también ya explicamos que todo lo que se obstruye, se estanca, tanto líquidos como secreciones se infectan. Entonces automáticamente esta persona tiene riesgo de desarrollar infecciones recurrentes, ¿verdad? Infecciones recurrentes por gérmenes típicos o atípicos, ¿verdad? O sea, se puede complicar con una bronquitis aguda o una neumonía, ¿verdad? Una neumonía. Y lo que dijo Pedro hace rato, preguntar sobre los antecedentes tóxicos del paciente, ¿verdad? Si fuma tabaco, ¿verdad? Eso dieron en semiología médica, ¿verdad? Me imagino en prácticas, ¿verdad? ¿Cuántos cigarrillos por día? ¿Desde hace cuántos años? Porque ustedes vieron la curva, cómo va empeorando a medida que fuma más y más tiempo, ¿verdad? Entonces, no importa el tiempo de tabaquismo, hace cuánto dejó el hábito tabáquico, ¿verdad? Todo bien detallado. También si está expuesto a humo de combustible o para cocinar o calentar algún tipo de alimento.
polvo, gases, vapores, que constituye el 40%, en realidad menor, el 10%, más bien humo de combustible para cocinar es el 40%, y factores genéticos, por ejemplo, bajo peso al nacer, ¿verdad? Prematuridad, son factores predisponentes también a EPOC, y infecciones respiratorias de la infancia, que pusimos en discusión gérmenes bien específicos como Bordetella pertussis, ¿verdad? Y el virus sincitial respiratorio. Bueno, esto también, justamente estábamos mencionando esto, que el objetivo de esta clase, es que ustedes puedan diagnosticar bien, correctamente, con elementos bien demostrables, el diagnóstico de EPOC, en base a anamnesis, cuadro clínico y exámenes complementarios. Una vez que tengan el diagnóstico de alta sospecha, van a abrir un paréntesis grande, que son los diagnósticos diferenciales, en este caso de la tos. Bueno, asma. ¿Qué tiene en común el asma con el EPOC? ¿Qué usted opina? ¿Se parece o no? ¿Se parece? Ambos son broncoespasmos, ambos tienen limitación al flujo de aire, ¿verdad? Ambos pueden terminar en muerte, solamente que esto es más de niños y adolescentes y el otro es más de, nuestro tema de ahora, es más de personas de edad avanzada. Por el daño destructivo acumulativo que necesita varios tiempos o varios años para expresarse, ¿verdad? Cáncer de pulmón, ¿verdad? Cáncer de pulmón, justamente esto estuvimos mencionando también, que ahora tenemos en sala a un paciente de 50 años, imagínense, 50 años, joven, dice que él fumaba desde los 14 años, más o menos entre 10 a 20 cigarrillos por día, y dejó aproximadamente hace 2 meses de fumar. Es conocido portador de cáncer de pulmón desde hace 1 año, quiere decir que teniendo cáncer igual fumaba, ¿verdad? Y a él se le ve realmente normal, pero un pulmón está totalmente deshabilitado, totalmente blanco, ¿verdad? Suponemos que hay invasión neoplásica difusa de todo un hemitórax, ¿sí? Todo un pulmón velado, totalmente velado. Ya por un cáncer avanzado y es un carcinoma escamoso. ¿Se recuerdan que la metaplasia escamosa que ocasionaba la bronquitis crónica podría desembocar en un carcinoma escamoso, ¿verdad? Bueno, tuberculosis muy diferente, me parece muy diferente, algo alejado. La tuberculosis tiene síntomas crónicos, si bien todos, pero hay pérdida de peso, caquexia, ¿verdad? Hay fiebre, que en el EPOC no hay, no existe. Bronquiectasia también puede ser una causa intratorácica, una enfermedad infecciosa crónica que afecta a los bronquios distales y terminan en una dilatación irreversible. Ya no se vuelven a dilatar y tienen persistencia recurrente a infecciones. ¿Cómo yo puedo saber o sospechar de una bronquiectasia? Las secreciones son espesas y son fétidas. Llaman la atención, tienen un olor putrefacto, ¿verdad? Entonces van a sospechar, puede ser una bronquiectasia de esto, ¿verdad? Estos son fácilmente detectables por tomografía, así que si sospechan, tomografía. Bueno, insuficiencia cardíaca izquierda podría ser una confusión también. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿se recuerdan que producía congestión pulmonar? ¿Verdad? Producía un edema pulmonar y podría también desarrollar tos, ¿verdad? Y fíjense que dice izquierda, no dice derecha. ¿Por qué no pone derecha, por ejemplo? Porque la derecha no toca habitualmente pulmón. La que toca pulmón es la izquierda. También enfermedades fibrosantes como la fibrosis pulmonar idiopática, o más conocida como síndrome de Hamann o Hamann-Rich, que es una enfermedad bastante agresiva. Empieza a fibrosarse rápidamente el pulmón y de causa totalmente idiopática, ¿verdad?
También la fibrosis quística, que es una enfermedad congénita, y la tos idiopática nerviosa, ¿verdad? O adrenérgica. Son causas que ustedes tienen que diferenciar de la tos crónica. Y por el otro lado tenemos la extratorácica. ¿Se recuerdan que habíamos hablado del reflejo de la tos y de los receptores de la tos? ¿O no? ¿Sí? ¿No te acuerdas, Pedro? ¿Dónde estaban los receptores de la tos? Primero, ¿dónde está el centro de la tos? Porque recordemos, haciendo un repaso, la tos es un reflejo, ¿verdad? Es un reflejo protector. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, si hay cuerpo extraño, a la hora de deglutir un alimento y se va hacia las vías respiratorias, el reflejo de la tos protege la vía aérea, que hasta hace poco se consideraba como las vías respiratorias un ente totalmente, digamos, estéril. Hoy se sabe que eso cambió, ¿verdad? La flora, aparece el término flora bronquial, ¿verdad? Los bronquios tienen una flora, una microbiota, ¿verdad? Pero por supuesto estamos hablando de gérmenes agresivos externos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde se encuentran los receptores de la tos? El centro de la tos se encuentra en el bulbo raquídeo, que es la unidad central de reflejos primitivo a nivel central, como el respiratorio, el tusígeno, el del vómito, ¿verdad? Todos están ahí alojados y tienen receptores que emiten señales en caso de que son activados. Por ejemplo, pared posterior de la faringe, dijimos alguna vez, mediastino, pleura, luz bronquial, testículo, ¿verdad? Que son los lugares donde se pueden estimular tos. ¿Cuál de ellos es el más sensible o el de menor umbral de excitación? Es el de la pared posterior de la faringe. Por lo tanto, este goteo nasal posterior estimularía muy bien lo que es la tos. Tos seca. Tos seca. ¿En qué situaciones vemos el síndrome de goteo nasal posterior? Sinusitis, por ejemplo, ¿verdad? La sinusitis, por eso es importante la detección, la sospecha, para poder tratar esto y controlar la tos. Bueno, también la rinitis alérgica crónica. Esto es importante, el diagnóstico. La rinitis alérgica crónica. Sí, ¿verdad? Es esa persona que creo que ya mencionamos, que todos los días amanece con rinorrea abundante, secreción nasal, ojos rojos, inyección conjuntival, y después le pasa. Misteriosamente desaparece la secreción nasal, ¿verdad? Eso es lo que llamamos rinitis alérgica crónica y es reiterativo, más en frío, invierno, otoño, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve saber eso? Y bueno, es un gatillo atópico. Esa persona es mucho más propensa a desarrollar alergias graves o crónicas como el asma. Entonces es muy importante que detecten y diagnostiquen. También el síndrome de tos de vías respiratorias superiores, que son por alguna parálisis de cuerda, ocupación laringea, adenoides, ¿verdad? También la faringitis y el ERGE, reflujo gastroesofágico, que ya vimos muy bien el año pasado. Y también medicación con ECA, enzima convertidora de angiotensina 2 inhibidores, ¿verdad? Bueno, estamos un poco alejados ya de farmacología, ¿verdad? Así que es el momento de volver a regenerar esa información. Bueno, ¿qué tipo de tos es esta? Seca, irritativa, ¿verdad? ¿Por qué se produce? Acúmulo de bradicinina. Muy bien, ¿dónde? En el pulmón. Muy bien. ¿Cuál sería su tratamiento para esta enfermedad o este padecimiento? Muy bien, cambiar por un ARA2. No es que vamos a suspender y le vamos a dejar con su hipertensión ahí ese dispare, ¿verdad? Entonces, cambiamos por un ARA2
teniendo en cuenta, si vamos a ser estrictos, que el ARA2 es mucho menos potente que el IECA. O sea, sería muy conveniente agregarle un diurético, por ejemplo, tipo tiacídico, para potenciar ese efecto ARA. Esa es una clave. Una clave. Bueno, ¿cuánto tiempo le vamos a decir que va a tener tos por más que suspendamos el IECA? Muy bien. 5 o 7 días aproximadamente va a continuar con la tos. Así que se tranquilice nuestro paciente, que no se alarme, que es un proceso de eliminación de bradicinina. Bueno, todos tienen que saber eso, Bueno, en etapas iniciales dice que el tórax habitualmente suele ser normal. O sea, no tenemos cambios morfológicos, topográficos, ¿verdad? La expiración empieza a ser prolongada, atiendan bien que es expiración, no inspiración, ¿verdad? Y pueden aparecer ya las sibilancias. ¿Por qué pasan las sibilancias? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a nivel bronquial? Hay obstrucción. ¿Por qué? Moco. Alguien dijo moco ahí, muy bien. Hay moco y hay broncoespasmo, ¿verdad? Entonces es la congruencia del aumento de la secreción traqueal o bronquial más el broncoespasmo. Por eso hay sibilancias, ¿verdad? ¿Qué sonido se le puede agregar a la sibilancia? Roncus, ¿verdad? Generalmente hay roncus y sibilancias. Signo de hiperinsuflación, ustedes me dijeron hace rato el tórax en tonel, muy bien. Uso de musculatura accesoria que llamamos habitualmente tirajes. Pueden ser esternocleidomastoides, trapezoidales, pueden ser intercostales o abdominales, ¿verdad? O sea, no es subtorácico, sino abdominales. Bueno, cianosis en labios y lechos ungueales, sino ya de hipoxemia. Disculpame para interrumpir. Decime, ¿pudiste? Acá tengo que llenar breakdown. Acá sí. Acá, directo luego. Sí, pero tuve que resetear y todo eso. Me dijo Augusto que capaz en la configuración de tu compu nomás. Puede ser. Te da la opción de colocar. ¿Ve dónde está ese Windows? Sí, conozco. ¿Para proyectar? Sí. Pero no sale con eso. No sale con eso. No sale. Y ahí le das ahí de colocar duplicado después. Sí, pero no me sale. No te sale allá. No, igual. no proyectable. ¿Dónde está la lista de ellos? Quinto. Pues ese no me trajo todavía, Celeste. No te trajo todavía, ¿no? ¿Hasta qué hora tenés con ellos? Y tengo una pausa al mediodía y después volvemos a la tarde. ¿A la tarde a qué hora vuelves? La 1:30. ¿Hasta qué hora, doctor? Hasta las 3. Pero en la tarde te puedo acercar yo. Te iba a preparar porque hay que decir que tiramos el nuevo sistema. No es más como el otro que era automático. Ah. Este sí tenemos que cargar otra vez manualmente. Sí, batallazo. No, batallazo. Y nos tira todos los anuncios. Nosotros le hablamos ya al encargado del sistema para que pueda ver, ¿no? Vean esas soluciones porque no figura todos los alumnos. Bueno. Y yo creo que ¿puedo consultarle algo a ellos? Sí. Un ratito. Buen día, ¿qué tal? Quería consultarle algo. De todos los que están matriculados, ¿todos ya están en el grupo? No. ¿Quiénes son los que faltan? Voy a tener el formulario. Y escriban un ratito otra vez de vuelta y ahí le vamos a ir respondiendo. También para ir agregándome ya. ¿Y quiénes son los que todavía no tienen el formulario? Voy a escribirte también en el número de la secretaría. Pasarte tu nombre completo. Voy a buscar Enrique y después ¿quién más? El tuyo es de María. Voy a completar. El tuyo es para agregarte nomás. Y ya agregaste tu ficha, ¿verdad? Nadie más entonces. Fabián y después. Dale. Bueno, vamos a continuar. Cianosis, ¿verdad? Cianosis. Estos eventos ya vamos a encontrar en un EPOC florido, ¿sí? Si recordamos la clase anterior, se concentraba más en diagnosticar cada vez precozmente
para anteponernos a esta situación limitante, restrictiva ya, en donde no podemos hacer muchas cosas, más que impedir la progresión en el punto que le encontramos, ¿verdad? Bueno, cuando hay cianosis de lecho ungueales o de labios, el proceso ya está bastante avanzado, ¿verdad? Bastante avanzado, bastante deteriorado. Y podemos tener los fenotipos clásicos, que no siempre van a ser 100% así, que son los predominios enfisematosos, que son sopladores rosados, que si pedimos describir a un soplador rosado, una persona flaca, magra, delgada, o más bien longilínea, ¿verdad? Longilínea, con un tórax generalmente elongado en dirección vertical y la facie bastante rosada, porque el problema no es la expulsión de aire, más bien, o sea, la introducción de aire, sino más bien la expulsión. No es el problema en la inspiración, sino en la expiración. Entonces se oxigenan bien los alvéolos, pero no puede quitar el aire procesado. Entonces suelen ser sopladores rosados. Sin embargo, los que son abotargados azules o obesos cianóticos generalmente tienen mucha secreción y eso impide luego el flujo de aire hacia adentro, o sea, la inspiración, y tenemos falla en la perfusión, por lo tanto son obesos cianóticos o abotargados azulados. ¿Verdad? Entonces tenemos dos tipos. Esto es bastante heterogéneo y vamos a ver, se recuerdan de esta imagen, donde tenemos una persona obesa, una persona normolínea, brevilínea, normolínea y longilínea en el centro, en el cual cualquiera de ellos puede ser un EPOC. No hay un prototipo unificado de lo que es EPOC desde el punto de vista estructural externo, ¿verdad? La ectoscopía. Lo que más vamos a encontrar es el del medio, ¿verdad? Un tórax tísico, ¿verdad? Con los relieves musculares bastante prominentes a nivel superior, los huecos, ¿verdad? Bastante llamativos, ¿verdad? Y quizás con los relieves óseos que acá se ven, no se ven tan bien, pero en la computadora sí se ven bien. Los relieves óseos bastante prominentes y marcados, ¿verdad? Se ve un tórax en tonel. Bueno, esto también ya habíamos dicho, ¿verdad? Lo que llamamos acropaquia, ¿verdad? Que son la curvatura cóncava de las uñas con un tinte bastante cianótico distal que se forman justamente por la hipoperfusión periférica o la hipoxigenación periférica. También habíamos dicho el año pasado que esto se ve mejor o más, no solamente en una enfermedad pulmonar, sino en una consecuencia cardíaca de una enfermedad pulmonar, que suele ser el cor pulmonale. Y ustedes dirán, ¿cómo se produce el cor pulmonale? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Bueno, el EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica que produce fibrosis, ¿verdad? Y al fibrosar se fibrosa también las arterias, ¿verdad? Y las arteriolas. Eso ocasiona una elevación de la presión pulmonar que va a ocasionar un aumento de la presión de la cavidad derecha cardíaca, específicamente el ventrículo derecho, va a generar una hipertrofia ventricular derecha y finalmente una insuficiencia cardíaca derecha. A todo ese proceso se lo llama cor pulmonale, ¿verdad? O sea, el pulmón genera una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Una enfermedad cardíaca. Entonces, esta enfermedad o este signo observable, objetivable, se ve mejor en el cor pulmonale en un EPOC. Bueno, recordemos que es nada más que la curvatura superior, la concavidad exagerada de las uñas, no es de la uña, o de las uñas, ¿verdad? Con un tinte cianótico distal, ¿verdad? Bueno, nos recuerda esto que no es exclusivo del EPOC, no es un signo patognomónico, es un signo que podemos ver, pero tampoco no siempre está. Bueno, mesotelioma maligno. Sabemos que el mesotelioma es un cáncer agresivo, maligno, como su nombre lo dice, de la pleura,
¿verdad? Pleural. Relacionado finamente con el amianto, ¿verdad? También el hipertiroidismo, que se llama acropaquia tiroidea, que también puede observarse. También lo que es la anomalía vasculares del brazo, esto es muy extraño, pero puede ocurrir. Aneurisma selectivo de la arteria axilar, lo que genera hipoperfusión distal y acropaquia unilateral. Muy extraño, hasta ahora nunca vimos, por lo menos yo. Alveolitis fibrosante también el cáncer de pulmón, principalmente células grandes y carcinoma escamoso. Endocarditis, ¿qué tipo de endocarditis? Subaguda, ¿verdad? La que tarda más tiempo en manifestarse, en instalarse, que es solapada. Recuerden que esto necesita tiempo para deformarse. También el mixoma auricular, que es el tumor más frecuente de la aurícula, o del corazón, mejor dicho. Y la acropaquia familiar, que es un trastorno congénito hereditario. Y también muchas enfermedades infecciosas como tuberculosis, ¿verdad? Tuberculosis pulmonar, bronquiectasia, fibrosis quística, empiema, absceso. ¿Hay alguna diferencia entre empiema y absceso pulmonar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cavidad qué? Muy bien, eso se llama espacio pleural. Muy bien, lo que dice Pedro es correcto. El empiema es un proceso purulento, es un exudado que se encuentra en el espacio pleural. Sin embargo, el absceso pulmonar es un proceso purulento encapsulado en el parénquima pulmonar. Muy importante la diferencia y el diagnóstico, ¿verdad? Ambos son graves, no es que le vamos a quitar protagonismo a cualquiera de ellos. Y también las cardiopatías cianóticas, que ahí dice congénita. Justamente estaba preguntando si ustedes dieron cardiopatías congénitas. ¿Ustedes dieron cardiopatías congénitas? ¿Sí o no? ¿Ustedes dieron? Bueno, ustedes saben que eso salió en CONAREM y en Reválida, ¿verdad? Así que les recomiendo que vayan leyendo lo que son cardiopatías congénitas. Se dividen en dos grandes grupos, ya que toca acá y no sabemos qué es, ¿verdad? A grandes rasgos les puedo orientar que tenemos dos grupos. Ustedes saben que el corazón se divide en dos grandes sistemas, el sistema menor y el sistema mayor. El sistema mayor o el circulatorio arterial altamente oxigenado tiene mucha presión, ¿verdad? Por eso el ventrículo izquierdo es más hipertrófico que el derecho. Sin embargo, el lado derecho, ¿verdad? La hemicirculación derecha es de baja presión. Bueno, en estos casos dice cardiopatías congénitas. Quiere decir que el niño nace con un trastorno congénito, que pueden ser cianóticos precoces o cianóticos tardíos. Son dos grupos. ¿Cuál les parece más grave, el cianótico precoz o el tardío? Porque su nombre es cianótico azul por hipoxigenación grave, pero uno es más temprano y otro es más tarde. ¿Cuál es más grave? Atiendan bien la lógica, no caigan en cáscaras de banana. Muy bien el temprano, porque más temprano se ve cianótico, entonces ese es mucho más grave, ¿verdad? Bueno, acá dice cianótico, ambos son cianóticos, pero uno es temprano y otro es tardío, ¿verdad? Los cianóticos tardíos, que tardan tiempo, incluso en la adolescencia pueden aparecer y manifestarse, ¿verdad? Son los más frecuentes, que es CIA, CIB y el ductus. ¿Qué es CIA? Comunicación interauricular, CIB, comunicación interventricular, y el ductus arterioso persistente, que habíamos dado en farmacología en alguna parte de los AINES, ¿verdad? Porque se usaba AINES para cerrarlo, ¿verdad? Que era justamente un puente que se utiliza en la embriogénesis para evitar la circulación pulmonar, ¿verdad? Es una conexión entre la arteria pulmonar
y la arteria aorta. Bueno, sin embargo, los que son cianóticos precoces o tempranos son mucho más graves y aparece la tetralogía de Fallot, por ejemplo. Si escucharon hablar de los 4 componentes de Fallot, aparece el tronco o ducto común arterioso, que es la congruencia de la aorta con la pulmonar, nacen de un tronco nomás. Y ahí ustedes ya se imaginan la gravedad del caso, o la transposición de grandes vasos. La aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Entonces se invierten las circulaciones. Y ustedes dirán, ¿eso es compatible con la vida? Y si se programa una cirugía cardíaca vascular rápida, puede ser. Si no, no. No sobrevive mucho tiempo. Bueno, acá nos dice cianóticas congénitas, que se refiere a la tetralogía y compañía, ¿no? Bueno, también cirrosis, especialmente cirrosis biliar primaria, que es un trastorno autoinmune de las vías biliares, destructivas. Linfoma MALT, también la celiaquía produce acropaquia. Y por último, la enfermedad inflamatoria intestinales tipo Crohn y colitis ulcerativa. O sea, en resumen, la acropaquia no es exclusiva del EPOC. Sí es muy frecuente verlo, pero no significa que tenga EPOC en un 100%. Puede ser otra enfermedad. Bueno, ahora les pregunto algo. ¿La uña se puede invertir? Puede ser una uña en forma de cuchara. Muy bien, ¿cómo se llama? Coiloniquia. ¿Y es por anemia? Muy bien, ¿de qué tipo? Hay varios tipos de anemia, ¿verdad? Anemia ferropénica. Por anemia ferropénica. O sea, podemos tener la inversión al revés de esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué prueba de laboratorio? De lo básico hasta lo más complejo, ¿verdad? Un hemograma, ¿verdad? Donde vamos a demostrar la hiperviscosidad de la sangre por aumento compensatorio de los glóbulos rojos y el hematocrito. Y finalmente vamos a la gasometría arterial, hipoxemia, recuerden que es PO2 disminuida, y la prueba de función pulmonar, que indican disminución del FEV1, capacidad vital forzada, generalmente menos de 0.7 o 70%. Recordando que esta relación es normal por encima de 80. Por encima de 80. Si está menos de 70 es porque hay una obstrucción bronquial al flujo de aire. También puede haber en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo derecho, o signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Y también en la radiografía puede ser borramiento de la trama vascular, o también del parénquima, la horizontalización de la costilla que me dijeron ustedes, y también lo que es el aplanamiento diafragmático. Todos son componentes radiológicos de un EPOC probable. Como vemos acá, ¿verdad? Una vez más nos cortaron acá el sistema, no se ve muy bien los senos, pero sí se ve el aplanamiento del diafragma, ¿verdad? Un tórax hiperlúcido, ¿verdad? Con mucha retención de aire, ¿verdad? ¿Esta persona es del sexo masculino o es del sexo femenino? Masculino, muy bien. ¿Cuántos años le ponen? ¿Hay algún parámetro de referencia para saber cuántos años tiene esto? Porque puede ser un adolescente también, donde vamos a ver, ¿verdad? Bueno, por la calcificación de la válvula aórtica, que ustedes ven acá, se ve que tipo ya le envuelve algo blanquecino, mayormente denso. Ya suponemos que tiene por lo menos entre 50 y 60 años, que es por el deterioro acumulativo de la válvula que se va calcificando. Y se llama luego deterioro progresivo de la válvula aórtica, ¿verdad? O calcificación de la válvula aórtica. Entonces ya sabemos que una persona de edad avanzada, del sexo masculino, y que posiblemente esté enfrentando una patología denominada EPOC, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos dos tórax bastante elongados de manera vertical, una silueta cardíaca dentro del rango aparentemente. Vemos que esta persona es más joven, no tiene toda calcificación de la válvula aórtica, está bien centrada, buena penetrancia
y vemos un tórax hiperlúcido nuevamente. Mucha retención de aire, ¿verdad? No hay imágenes ocupantes, sin embargo acá sí vemos un infiltrado intersticial difuso, ¿verdad? Compatible más bien con una sobreinfección bacteriana probablemente. Neumonía atípica de la comunidad, probable. Muy importante en este caso, ya nos pone el lado, ¿eh? Sabemos que este 100% es izquierda. Bueno, vamos a los diagnósticos diferenciales. Ustedes ya tienen elementos sustentables para llegar al diagnóstico de EPOC probable y demostrarlo mediante la espirometría. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que sepan quitar la información, ¿verdad? Que construyan un diagnóstico clínico, que pidan estudios que confirmen eso y finalmente puedan barajar diagnósticos diferenciales. Asma, por ejemplo. Se parecen bastante, pero la diferencia es que es reversible en el caso del asma. Es totalmente reversible. Sin embargo, en el EPOC no lo son. El proceso de broncoespasmo no es totalmente reversible. En el asma los síntomas varían durante el día. Los síntomas varían durante el día. Quiere decir que a la mañana puede estar muy obstruido y a la tarde puede estar normal, natural. Sin embargo, el EPOC siempre va a estar mal, ¿verdad? Con vaivenes. Pero siempre está obstruido, siempre está limitado, siempre está cianótico. Entonces no hay mucha variabilidad diurna durante el día. Bueno, en cuanto al asma, los síntomas sabemos que empeoran durante la noche, ¿verdad? Durante la noche y a las primeras horas de la mañana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué eso? Muy bien, puede ser por el pico de cortisol que regula la inmunidad y también porque durante la noche y las primeras horas de la mañana hace más frío, ¿verdad? Entonces el frío se comporta como un antígeno directo. Entonces tenemos dos razones muy importantes. Pico de cortisol, como dijo el compañero, que cae durante la noche, y también el antígeno frío. Bueno, ¿qué más? También hay alergia, rinitis y eczema. Hay señales que nos orientan hacia el asma, que son señales alérgicas, rinitis, dermatitis eczematosa atópica, etc. Bueno, y esta enfermedad, por supuesto, afecta más a niños y adolescentes. Vamos a tener totalmente dos prototipos diferentes de pacientes. Uno anciano, ya deteriorado, ¿verdad? Con bastantes limitaciones físicas. Sin embargo, en el asma, joven, niño, adolescente o adulto joven. Bueno, en la insuficiencia cardíaca congestiva, señales. No dice todas, pero las más importantes. En la radiografía de tórax nos muestra una cardiomegalia. Puede haber edema pulmonar. ¿Y el edema pulmonar dónde ocurre? ¿En qué parte de la estructura pulmonar? Puede ser en el espacio pleural, puede ser en el espacio bronquial, puede ser en la luz alveolar, puede ser en el intersticio. ¿En cuál de los espacios ocurre el edema pulmonar? Intersticio, ¿verdad? Intersticio y alveolo, ¿verdad? O sea, los alveolos y el intersticio se llena de agua, de ultrafiltrado. ¿Qué sonido escucharían en el estetoscopio? ¿Cómo? Burbujas. ¿Algo más técnico para lo que es semiología? Puede ser burbujas, pero hay algo más específico. Crepitantes. Muy bien. Esos crepitantes van a ser bilaterales o unilaterales para un edema agudo de pulmón. Siempre son bilaterales. Entonces ustedes, eso a la hora de la práctica, supongamos que acá tengamos un paciente, ustedes escuchan crepitante en el hemitórax derecho, crepitante en el hemitórax izquierdo, a mismo nivel. Esto es edema agudo de pulmón hasta demostrar lo contrario. No necesitan otra prueba, está ya certificado, ¿verdad? Muy bien, eso necesito que sepan bien, porque eso va a salvar vidas el día de mañana.
Yo me preocupo más por salvar vidas, ¿sí? Por supuesto, si saben eso también van a rendir un muy buen examen, ¿verdad? Generalmente va de la mano eso, ¿verdad? Generalmente va de la mano. Bueno, entonces el edema agudo de pulmón o edema pulmonar ocurre en el espacio alveolar intersticial y recuerden, el espacio pleural no tiene nada que ver con el edema agudo de pulmón o edema pulmonar. Las pruebas de función indican una restricción de volumen, o sea, tenemos falla en el volumen circulatorio, hay retención de volumen intravascular, ¿verdad? ¿Alguna prueba para demostrar eso? Bueno, el BNP, por ejemplo, ¿verdad? El BNP, el ProBNP, podría señalar lo que hay una sobrecarga auricular. Bueno, bronquiectasia, lo que llamamos hace rato la atención con las bronquiectasias son el gran volumen del esputo, ¿verdad? Que es purulento, que es fétido, un olor característico y infecciones recurrentes bacterianas. Constantemente tiene fiebre y una neumonía a repetición. Con respecto a la tuberculosis puede estar en cualquier edad. La radiografía muestra un infiltrado pulmonar característico, ¿verdad? Generalmente son cavernas. Estas cavernas son ¿en qué parte del tórax? ¿Superior, medio o base? Ápice, muy bien, o superior. Excelente. ¿Por qué? Bueno, todo el pulmón está aireado por mayor concentración de oxígeno, ¿verdad? Entonces, como estas bacterias son aerobias estrictas, le gusta más el oxígeno y destruyen más los vértices, ¿sí? Entonces suelen ser más característicos, no quiere decir que 100%, pero son más frecuentes encontrarlo en los vértices. Confirmación microbiológica, que esto vamos a volver a dar quizás, que es por GeneXpert hoy, ¿verdad? Que sería lo ideal. Y también, dependiendo de la prevalencia, qué tan frecuente es la tuberculosis en la localidad o en el país donde se encuentra, ¿verdad? También la bronquiolitis obliterante y la bronquiolitis difusa son algunos diagnósticos que deberían de excluir, ¿verdad? No dice mucho ahí. Bueno, vamos al tratamiento. Esto sí ya es nuestro tema. Se modificó para este año el EPOC. Se modificó la GOLD y me parece para bien. Yo no sé por qué esto no pensaron mejor antes, por qué se le ocurre recién ahora, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, aliviar los síntomas, ¿verdad? No se siente bien para nada tener dificultad respiratoria e hipoxemia. Entonces le ven a un asmático y a una persona agonizante. Está por morirse el paciente, aparentemente, mala mecánica respiratoria, tiraje, una frecuencia de 45, 50 por minuto, ¿verdad? Una desesperación, una ansiedad terrible está sufriendo el paciente. Mejorar la tolerancia al ejercicio, también esto se puede conseguir. Mejorar la calidad de vida. O sea, hay varios objetivos en cuanto a síntomas y por supuesto prevenir. ¿Qué cosa? Exacerbaciones. Acá dice prevenir, tratar exacerbaciones y prevenir la progresión de la enfermedad. Que no progrese. ¿Y cómo prevenimos la progresión? Controlando los síntomas inflamatorios, el mecanismo inflamatorio. Recordemos que está involucrado mucha inflamación crónica acá, ¿verdad? Linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Y de cerca vienen los eosinófilos, ¿verdad? Y por supuesto reducir la mortalidad. Hoy la guía que ustedes ven acá, la guía GOLD, se concentra más en detectar a tiempo y prevenirla, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. Evaluación del EPOC basada en síntomas y riesgo futuro. Se estableció una tabla, ¿verdad? Que es los grados de GOLD, que justamente utilizan esto, para ver qué tan limitado está el pulmón, ¿verdad? Nuevamente utiliza la relación FEV1, capacidad vital forzada, menor a 0.7, y la evaluación de la gravedad en EPOC, teniendo en cuenta que esto puede ser diferente dependiendo de la edad. Se basa también en la prueba post-broncodilatadora y tenemos una clasificación. Esto es lo más nuevo, ¿verdad? GOLD 1, que es leve,
el FEP1 es mayor al 80% del valor esperado. Gol 2 ya baja entre 50 y 80, ¿verdad? Y gol 3 grave, 30% y 50%. O sea, se encuentra entre 30 y 50%. Y el gol 4, que es muy grave, ya un deterioro muy avanzado, que es menor del 30% del FEP1. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿esto para qué sirve? Y nada más para una clasificación pronóstica. Esto sirve solamente para pronóstico. ¿Qué chance tiene de vivir? ¿Cuánto tiempo de vida le queda? ¿Su calidad de vida? ¿Qué tal sería en este tiempo corto de tiempo? ¿Verdad? Pero para estudios avanzados y tratamiento no colabora absolutamente nada. O sea, podríamos decir rápido y sencillamente la clasificación GOL 1 al 4 en la práctica clínica no nos ayuda mucho, ¿verdad? Más bien nos dice, mira que vos tenés un GOL 4, muy poco tiempo de vida te queda, ¿verdad? No hay mucho que hacer, eso es lo que nos dice la GOL, ¿verdad? Bueno, sí es importante evaluar los síntomas, y esto sí en pie. Tenemos que saber, digamos, la calidad de síntomas de nuestro paciente. Sigue utilizándose la guía MMRC, que está modificada, que es la escala de Disney, para saber qué tan sintomático está nuestro paciente, ¿verdad? ¿Qué tan sintomático? Va del 0, MMRC 0, y fíjense que ustedes van a marcar nomás esto para categorizar. Solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso. Entonces, dependiendo si eso encaja o no con el paciente, van a poner MMRC 0. Me falta el aire al andar deprisa o plano, subiendo una pendiente poco pronunciada. Fíjense que estos son conceptos que el paciente puede tomar como relativo. O sea, puede haber un ligero fallo en la expresión o en el entendimiento. O sea, esto puede fallar 1, 2. Bueno, y va empeorando. Después ya no puedo mantener el paso de otras personas. El 2 recién estamos, ¿verdad? El 3 me detengo a respirar después de andar unos 100 metros aproximadamente, o después de andar pocos minutos en plano. Y el 4, tengo dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta respirar al vestirme o desvestirme, que sería un equivalente de la insuficiencia cardíaca clase funcional 3 más o menos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los síntomas, vamos a evaluar la gravedad de los síntomas en el momento del paciente. Y también la guía CAT, ¿verdad? Acá tenemos la guía CAT que también establece la gravedad de los síntomas. Y esto ya viene en una estructura, esto no hace falta memorizarse, ¿verdad? Viene ya en un papel y ustedes van a marcar nomás qué número del 0 al 5 tiene. Por ejemplo, nunca toso, ¿verdad? Siempre estoy tosiendo, es el 5. Entonces ustedes van a buscar la referencia más o menos intermedia. Si dice, bueno, toso, pero a veces no tanto y otros días sí, entonces van el 3, dependiendo de lo que le dice el paciente. Y tiene varios puntos en cuestión, como no tengo nada de mucosidad o tengo mucha secreción, van extremo, y ustedes van puntuando esto hasta que quitan un puntaje total acá de CAT. Bueno, también evaluamos el riesgo de exacerbaciones. Se recuerdan que las exacerbaciones son la cascada de citocinas que van a deformar o desestructurar la arquitectura bronquial y hacer que esta enfermedad empeore o progrese, ¿verdad? Entonces es muy importante frenar las exacerbaciones. Se define como un episodio agudo, rápido, caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente que va más allá de la variabilidad diaria. Quiere decir que si diariamente él se siente disneico, eso empeora, se complica, ¿verdad? Y obliga al cambio de medicación habitual e incluso lleva a la consulta y a la internación. Eso es exacerbación. Es el empeoramiento significativo de los síntomas basales. ¿Entienden? Todo empeora. El mejor pronóstico, dice, el mejor factor pronóstico de las exacerbaciones frecuentes es 2 o más por año.
Hoy esto cambia y nos dice que las exacerbaciones por año tienen que ser 0 para que entre dentro de categoría A o B. 0, ninguna exacerbación. Si tiene una exacerbación por año, directamente sube en el nivel crítico para el tratamiento mucho más exhaustivo, ¿verdad? Bueno, la evaluación de comorbilidades también es muy importante. Siempre no tratamos al paciente de una manera multidireccional, ¿verdad? Si tiene enfermedad cardiovascular, osteoporosis, depresión, ansiedad, síndrome metabólico, cáncer de pulmón, que generalmente son enfermedades que están con el EPOC. Entonces debemos de tratar todas. No nos concentramos solamente en el EPOC y pueden influir también en la mortalidad y en las internaciones. Bueno, acá viene la actualización con respecto al año pasado. Lo que les dije. El GOL 26 quita porque anteriormente era una exacerbación, era muy tolerable para que sea por lo menos una o más, decía. Ahora ya no, ahora es 0, ¿verdad? Dice, una sola exacerbación moderada hasta basta clasificar al paciente como E. Si tiene una complicación de los síntomas, directamente encaja en el cuadro más grave, ¿verdad? En el cuadro más grave, o sea, estrategia 0. Acá tenemos la FEV1 dependiendo de la GOLD, que no tiene mucho que ver con nuestra clasificación. Y nos dice exacerbaciones 0, moderadas o graves en el último año, y tiene CAT o MMRC dentro de 0 a 1 o menor a 10 de CAT, entra como A. Acuérdense que esta clasificación va a influir sobre el tratamiento, ¿verdad? Sobre el tratamiento. La B, MMRC mayor o igual a 2 y CAT mayor o igual a 10. Acá los síntomas ya están más complicados, entonces entra en categoría B. Y el E se rige estrictamente por exacerbaciones. Si tiene una o más anuales, ni siquiera es por mes ni por día, es por año, ya entra dentro de categoría E. Bueno, y acá vemos el tratamiento nuevo, ¿verdad? Se recomienda estrategia personalizada según el nivel de CAT o MMRC y nos dice, según el grupo A, requiere solamente un broncodilatador, dice. Muchas veces pensamos que si le agregamos varios broncodilatadores va a mejorar más rápido o mejor el paciente. Sin embargo, en el EPOC no se cumple eso. Dice que a medida que le ponemos más, no hay una mejoría muy significativa. Entonces, si es un grupo A con MMRC limitada, es solamente un broncodilatador, ¿verdad? Y generalmente elegimos a los beta 2 agonistas, ¿verdad? Beta 2 agonistas de acción larga. Si evoluciona a B, pone ya LABA más LAMA, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es LABA? ¿Verdad? Beta 2 agonista de acción larga sería el LABA, por ejemplo el salmeterol o el formeterol, ¿verdad? Y el LAMA, que generalmente es el bromuro de tiotropio, ¿verdad? Tiotropio. Ya le agrega un tiotropio y le agrega un beta 2 agonista de acción larga. Ahora, el grupo E también mantiene LABA más LAMA, pero acá nos dice le agrega esteroides si los eosinófilos son mayor a 300, ¿verdad? O al 3%. ¿Me entienden? De lo contrario, no se recomienda corticoides porque no tiene sentido usar corticoides. No es una enfermedad atópica, no es una reacción inflamatoria. Entonces, lo único que va a conseguir es absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos justamente el tratamiento farmacológico de seguimiento, ¿verdad? Si la respuesta al tratamiento inicial es apropiada, mantenerlo, por supuesto. En cuanto a la disnea, LABA o LAMA, y acá LABA más LAMA, beta 2 agonista de acción larga y considerar antimuscarínico de acción larga.
Siempre es muy importante que ustedes evalúen la forma de aplicación. Hay veces que nosotros nos damos cuenta que el paciente no mejora y tiene todo lo que dice la guía. Y estaba en el dispositivo, ¿verdad? En el inhalador o en la técnica de inhalación, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se utilizaba un disparador? Se coloca el espaciador y se conecta bien a la región perinasal y bucal, a modo de que no haya ningún escape de aire, y se realiza un disparo. Un disparo, no 2 disparos ni 3 disparos, un disparo nomás. Se cuenta hasta 10 con inspiración profunda y luego se repite el mismo ciclo. Muy importante porque tienen que corroborarlo. Ustedes saben que no sé si les comenté ya el año pasado, pero el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Paraguay, que se llama INERAM, hizo un estudio de falla en el tratamiento y encontraron que el 60% de los pacientes, de los médicos, no saben hacer la técnica. Y si el médico luego no sabe cómo se hace, imagínense el paciente, ¿verdad? Y el 90% puede llegar a haber ciertos fallos cuando el paciente se hace en la casa. Por eso es que falla esto. Así que lo ideal sería demostrar. Tem que pressionar en la inspiración, ¿no, doctor? Claro. Con la inspiración. Muchos ponen por la cara y con la cara cerrada. Tiene que coordinar eso con la inspiración. Eso facilita la entrada de aire. No esperen que entre por la piel, ¿verdad? No tiene sentido. Tiene que abrir la boca al paciente, ¿verdad? No va a traspasar la piel. Bueno, y acá vemos nuevamente el mismo algoritmo de exacerbaciones. Podemos usar lava o lama, ¿verdad? Lo ideal siempre es mucho más potente. No me marca esto. Ahí está el lava. Siempre considerar los eosinófilos si son menor a 300 o mayor a 300. Y acá ya le incorpora el glucocorticoide. Si no mejora, ya entramos con roflumilaz, que ya es un fármaco inmunomodulador, y acitromicina. Ya mete acitromicina, que es un macróleo, que está demostrado más bien en exfumadores que se debe considerar por lo menos una dosis única de supercarga, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos hoy uno de los mayores causantes que subió a 40% como causa de EPOC, que es el humo de biomasa, ¿verdad?